Y siguiendo un poco con la línea de lo que nuestros hermanos nos vienen hablando, los hermanos que van a hacer misiones próximamente, como también la familia Carabajal, y recordando un poco lo que el Señor nos viene hablando acerca del libro de los Hechos, del comienzo de la iglesia. ¿Se acuerdan, no? ¿De qué nos viene hablando el Señor? De cómo comenzó la iglesia, de cómo fue esa vez que estaban todos reunidos y descendió el Espíritu Santo y hablaban en otros idiomas y un montón de curiosos empezaron a sorprenderse y a ver qué estaba pasando y más gente empezó a conocer el Evangelio y que Dios iba añadiendo a los que se iban sumando a la iglesia y la iglesia empezó a crecer. El domingo pasado escuchamos acerca de cuáles fueron los hábitos que tenía esta nueva iglesia, ¿no? Cómo comían juntos y pasaban mucho tiempo de comunión y compartían la cena del Señor y compartían alguna que otra comida, vendían lo que tenían para compartirlo con los demás. Un montón de cosas que empezó a hacer esta nueva iglesia que se trasladó hasta acá, hasta nuestro tiempo. Muchas cosas que nosotros hoy seguimos haciendo, ¿sí? Esto de pasar tiempo juntos. Dice que una frase muy linda es que compartían la doctrina de los apóstoles, ¿no? Que es esto de escuchar la palabra de Dios y aprender acerca de la verdad de Dios. Así que es lo que estamos haciendo en esta mañana y cada vez que nos reunimos como iglesia. Entonces, en esa línea y continuando este relato y esta historia de cómo comenzó la iglesia primitiva, pasamos al capítulo 3 del libro de los Hechos, donde Lucas nos cuenta algunas cosas muy interesantes que pasaron a través de la vida de Pedro. Recordá que estos hermanos, esta primera iglesia, y sobre todo los apóstoles, acababan de tener una experiencia increíble con el Espíritu Santo. Así que yo me imagino que estaban medio como levitando, ¿no? Andaban a 2-3 centímetros del suelo. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que cualquier cosa que se les cruzaba, ellos le predicaban del Señor. Entonces, porque mirá lo que dice el capítulo 3 del libro de los Hechos, desde el versículo 1, dice que cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos de este hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie, comenzó a caminar, luego entró en el templo con ellos caminando y saltando, alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Fíjate cómo era una tarde cualquiera, era la siesta para nosotros, ¿sí? Porque dice que eran las 3 de la tarde. Y en una tarde común, en un día rutinario, ellos tenían, por lo que estamos leyendo, tenían la costumbre de ir a orar. Había 3 horarios de oración. Así que ellos fueron a esta hora de las 3 de la tarde a orar como de costumbre. Así que estaban haciendo lo que normalmente hacían. No estaban haciendo nada extraordinario. Sin embargo, en esta tarde ordinaria se produce una señal sobrenatural. Sucede algo que nadie lo esperaba. No lo esperaba Pedro, no lo esperaba Juan, mucho menos el lisiado. ¿Sí? Porque dice que había gente que lo llevaba todos los días
Por lo menos había alguien que le prestaba un poquito de atención y que ayudaba a esta persona a llevarlo hasta el templo para que él se sentara. El templo, un lugar muy concurrido, de mucha gente. Entonces era un lugar donde tenían más posibilidades de conseguir limosnas o de conseguir dinero para vivir. Así que todos los días había alguien que lo llevaba a esta persona y lo dejaba en la puerta del templo para que cada persona que pasara le diera limosna. Y esto es lo que hacía este hombre. De esto vivía este hombre que evidentemente estaba incapacitado para poder trabajar o para poder ganar su sustento. Pero una tarde aparecen Pedro y Juan. Y recordá lo que te decía antes y como nos viene contando Lucas en el relato, Pedro y Juan venían arriba de una nube, ¿sí? Porque recién venían de recibir al Espíritu Santo y tener esta situación tan compleja y tan hermosa donde Dios se manifestó de una manera increíble. Entonces ellos venían allá arriba y se encuentran con un hombre que les está pidiendo limosna. Lo que pasa es que cuando vos y yo, aparte de estos hombres, estamos llenos del Espíritu Santo, es inevitable ver la necesidad de los demás. ¿La ves? Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, te lo tiro como tip y como síntoma para que vos puedas evaluarte, vos tenés otra mirada de la vida, tenés otra mirada de las personas. Vos mirás a la gente con amor, con compasión, con gracia, con misericordia, con bondad, porque estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, no hay otra manera de ver la vida que como la ve Dios. No hay otra manera de ver lo que me rodea, mi contexto, que como Dios lo ve. Por eso estos hombres, Juan y Pedro, cuando llegan al templo y se encuentran con este buen hombre, evidentemente en el piso, porque al ser lisiado estaría sentado, recostado, de alguna manera estaba en el piso pidiéndoles dinero. Cuando lo ven, lo primero que Pedro piensa, dice, este hombre necesita algo más. Yo le voy a dar unos pesos, pero con estos pesos por ahí va a comer algo, va a tomar algo, va a vivir un poquito más, pero no es lo que necesita. Este hombre necesita algo más. Me acordaba cuando, no sé si te acordás la historia de esos 4 amigos que una vez llevan también a un paralítico donde estaba Jesús en una casa enseñando. Dice la historia que estaba Jesús dentro de la casa y estos amigos quieren llevar al paralítico y había mucha gente, ¿no? Y al paralítico lo llevan en una camilla, entonces con toda la gente que había no podían llegar a Jesús, no podían entrar. Entonces se les ocurre la idea de subir al techo de la casa, dicen que hacen un agujero en el techo de la casa y lo bajan a este buen hombre paralítico delante de Jesús. Y algo increíble que pasa es que cuando Jesús lo ve a este hombre, que re loco, ¿no? Que baja una persona de arriba del techo de la casa, y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y obviamente el hombre era paralítico, ¿no? ¿Y por qué Jesús no lo sanó de sus piernas? Que era lo que todos nosotros, sus amigos, él y todo lo que estaban alrededor entendían que era lo que este hombre necesitaba. Bueno, porque Jesús entendía que este hombre necesitaba ser salvo. Porque Dios entiende que nosotros no necesitamos solamente un milagro. Muchas veces los milagros no son más ni menos que, entre comillas, excusas de Dios para llamar nuestra atención, para bendecirnos, pero no necesariamente porque el milagro tenga en sí mismo, termine ahí la obra de Dios. Entonces, cuando Jesús sana a este paralítico, cuando Jesús le perdona los pecados al paralítico, lo juzgan, y bueno, eso es otra historia. Pero lo interesante de cómo el interés de Dios inmediato es nuestra salvación, ¿sí? Es limpiarnos de nuestros pecados. Y esto pasa con este hombre. Pedro y Juan lo ven, y Pedro le dice, mira amigo, no tengo plata ni oro, o no tengo un mango, pero sí te voy a dar lo que tengo. Y como él venía lleno del Espíritu Santo, y eso era lo que tenía, mucho Espíritu Santo, dice, lo agarra de la mano y le dice, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y este hombre se levanta, o Pedro lo ayuda a levantarse, y sus pies se empiezan a recomponer, se sanan, y este hombre empieza a saltar. O sea, lo que nunca había podido hacer, ahora lo empieza a hacer. Pero fíjate qué bonito cómo esto sucede en el nombre de Jesús. Dice Marcos capítulo 16, dice, estas señales seguirán
a los que creen. Y comienza diciendo, antes de las señales dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. O sea que en el nombre de Jesús pueden pasar un montón de cosas maravillosas. Fíjate lo importante que es el nombre de Jesús. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:9, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Y Jesús dijo en Juan 14:14, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Porque el nombre de Jesús, mi hermano, es el nombre que está por sobre todo nombre. Esa fue la expresión de Pedro. Mira, no tengo para darte lo que vos crees que necesitas, pero te voy a dar lo que sí necesitas. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, sos sano. Dice, continúa el texto, y en el versículo 12, en su primera parte, dice, Pedro vio, acordate de esta palabra, vio. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Porque ahí está en el relato, pero imagínate, un hombre sano, un hombre que toda la gente conocía, todos habían pasado alguna vez por la puerta del templo para entrar al templo, así que todos conocían de este hombre que estaba ahí pidiendo limosna, así que lo conocían. Y era ese hombre el que ahora estaba saltando y estaba dando gracias a Dios por su sanidad, entonces todos estaban asombrados. Claro, estaban Pedro, Juan, el hombre, dice que este hombre lo tenía agarrado a Pedro, estaba abrazándolo fuertemente, calculo yo que agradeciéndole o no entendiendo qué estaba pasando, pero muy feliz. Y la gente se empezó a reunir y dice que un montón de gente salió corriendo a ver lo que estaba pasando. Y Pedro levantó la cabeza, miró y vio. ¿Y qué vio Pedro? Una oportunidad. Pedro vio una oportunidad. Pedro vio que todos estaban atentos, que esa era la oportunidad de mostrar el poder de Dios. Pedro no se quedó con lo que estaba pasando y solamente ahí y diciendo, sí, vieron qué lindo lo que acaba de pasar, este hombre que acaba de ser sano, que no podía caminar y que no podía andar y que no podía trabajar, ahora va a poder caminar, va a poder trabajar y no va a pedirle... No, Pedro vio una oportunidad, el tipo seguía prendido fuego por el Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando ve a este hombre, en el nombre de Jesús, él sabe que se va a sanar y inmediatamente después de este evento, él ve una oportunidad de que Dios puede manifestarse en esta gente. Continúa diciendo, le dice Pedro a la gente, pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Pedro mira a la gente, claro, toda la gente lo estaba mirando a él, diciendo, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién sos vos? Y fíjate la humildad de Pedro y el reconocimiento del nombre de Jesús. Que Pedro hace una pregunta que atraviesa el pensamiento o el entendimiento de esta gente. Y les dice, ¿por qué nos miran a nosotros? Esto no lo hicimos nosotros. Esto lo hizo Jesús, el Hijo de Dios. Dios se los mandó, pero ustedes lo rechazaron. Ustedes podrían haber hecho lo mismo. Ustedes podrían estar en el mismo lugar, pero ustedes lo rechazaron. Es más, teniendo la posibilidad de estar con ustedes, ustedes prefirieron que lo condenen a él y que le liberaran a un asesino. Cambiaron a Jesús por un asesino. Esto lo hicieron ustedes. Y hay una frase que es tremenda que dice Pedro. Ustedes mataron, fíjate
la frase rara: ustedes mataron al autor de la vida. Ahora, lo que es Dios, ¿no? Porque como es el autor de la vida, lo mataron, pero Él resucitó, porque es el autor de la vida. Pero cuando Pedro ve esta oportunidad y entiende que es el momento de que Dios siga glorificándose, que Dios siga mostrando su poder y su amor, Pedro empieza a usar el recurso de hablarles acerca de lo que ellos sabían. Porque los judíos estaban, y todavía lamentablemente muchos están, esperando al Mesías. Y Pedro les habla de este Mesías. Amigos, el Mesías es este. El Mesías que ustedes estaban esperando es Cristo. Ya llegó, ya está entre nosotros. Ustedes lo mataron, pero Él resucitó y acá está. Ahora, me gustó esto de cómo Pedro usa estos ingredientes de conocimiento de la gente que estaba a su alrededor para poder empatizar, para poder enganchar, para poder llamar su atención o captarlo con lo que él quería predicar. ¿Cuántas veces nos pasa, yo hablo con hermanos y me pasa a mí, ¿no? Que por ahí estás hablando con alguien y decís, ay, no sé cómo hablarle del Señor, no sé qué decirle, no sé cómo entrar, no sé qué. Una vez estaba hablando con un hermano que está presente y me contaba, preguntándole cuándo fue su primera vez que llegó a la iglesia, cómo conoció al Señor o cuándo fue a una iglesia por primera vez. Y me acordaba porque un testimonio muy bonito. Ellos con su familia habían tenido a su hijo y su hijo con poquitos meses de nacido estaba internado. Y los médicos lo desahuciaron. Es más, le dijeron a esos papás: despídanse de su bebé porque no va a pasar de acá. Entonces imagínate la actitud de estos padres, imagínate el dolor de estos padres. Entonces este hombre en un momento sale de este sanatorio, se va a su auto, desconsolado, desconcertado, sin saber qué hacer, ni cómo resolverlo, porque claramente era una situación que no se podía resolver, los médicos no podían resolverla, y llorando en su auto y tratando de buscar a Dios de alguna manera, milagrosamente aparece un muchacho que no lo conoce y le golpea la ventana de su auto y le dice: amigo, no sé lo que te está pasando, pero Dios te puede ayudar. Y lo invita, le dice: mira, yo estoy yendo a la iglesia, si querés vení conmigo. Y ahí cerquita van a la iglesia. Y él ora a Dios, obviamente, le pide a Dios por un milagro. Y gracias al Señor su hijo sale de esa situación. Y su hijo vive hoy para la gloria de Dios. Y el milagro sucedió. Pero me acordaba de esta situación, que la tenemos vívida porque el hermano es real. No está escrito en ningún lado, ni nadie lo contó por ahí, sino que es una realidad. Porque me acordaba de esta persona, de este muchacho que fue y lo vio a nuestro hermano sin conocerlo, sin saber nada. Ni siquiera sabía por lo que estaba pasando. Pero cual Pedro decirle: mira, no sé lo que te pasa, pero tengo esto. Es Dios, te lo doy. Yo sé que Dios va a hacer algo por tu vida. Y así fue. No solamente que hizo algo por la vida de él, sino que por la vida de su hijo. Dice el versículo 16 del capítulo 3 que la fe en el nombre de Jesús es lo que salva, porque fíjate que dice acá: por la fe en el nombre de Jesús este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Yo pensaba cuánta gente tiene fe en tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Tantas cosas que muchos creen que por ahí está la salvación, por ahí hay una sanidad, por ahí hay una suerte donde me puedo salvar o donde puedo tener vida mejor. Y la palabra de Dios nos enseña que solamente la fe en el nombre de Jesús es la única que va. La fe en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Me gustaría que esta mañana te puedas quedar con esto. El nombre de Jesús no es cualquier nombre. Y no tiene que ver con las letras, ¿sí? J-E-S. Es ese nombre, es esa persona
divina, preciosa, poderosa, que Dios mandó a la tierra para que esté con nosotros o que esté con aquellos, que pueda tener una vida ejemplar, que nosotros hoy tengamos un modelo a quien seguir. Y en ese nombre es en el que tenemos esperanza. Yo no sé por qué pudieras estar pasando hoy, pero yo te aseguro que en el nombre de Jesús hay poder, que en el nombre de Jesús hay sanidad, que en el nombre de Jesús las cadenas se rompen, en el nombre de Jesús somos libres. Te repito, no sé por lo que estás pasando, pero habla en el nombre de Jesús y tené fe en el nombre de Jesús, porque dice Lucas acá que por la fe en el nombre de Jesús este hombre fue sanado y que la fe en el nombre de Jesús es lo que ha sanado delante de los propios ojos de esta gente a este buen hombre. Ahora, otra cosa que pasa es cuando Pedro ve esta oportunidad o esta convocatoria de gente. Fíjate que el hombre no tuvo que ir a una plaza a gritar, ni a hacer nada raro, ni a hacer un evento evangelístico, sino que aprovechó el momento que se le había dado solito. Algo que Dios había hecho y que había convocado un montón de gente, Pedro lo capitalizó, ¿sí? Lo aprovechó para predicar el evangelio. Y les da la clave. ¿Cuál es la clave de la salvación? ¿Cuál es la clave del perdón de pecados? Y que es el arrepentimiento. Dice el versículo 19 y 20, hablándole Pedro entonces a esta gente, dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Pedro les habla de arrepentimiento, como lo venía hablando Juan el Bautista, como lo había hablado Pedro hacía unos días atrás, otra vez, porque el mensaje del Evangelio es el arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud, no con un pedido de perdón. Porque pedir perdón, pide perdón todo el mundo. De ahí arrepentirse es otra cuestión. No es lo mismo pedir perdón que arrepentirse. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. El arrepentimiento es un cambio inclusive en nuestra mente. Es la palabra griega metanoia, un cambio de mente. El arrepentimiento tiene que ver básicamente, para que tengas una definición fácil y simple, es un cambio de dirección. Es un giro de 180 grados. Iba para el este y ahora voy para el oeste. Ese es el arrepentimiento. Simple. No tiene mucha vuelta ni nada raro. Es un cambio de actitud. Entonces Pedro le empieza a hablar a esta gente, a estos judíos que habían rechazado a Jesús, y le dice: ustedes tienen que arrepentirse para que Dios borre sus pecados, y Dios les va a volver a mandar a Jesús, al Mesías que ustedes están esperando. Ya lo mandó, pero ustedes lo rechazaron. Arrepiéntanse. Así Dios borra sus pecados y otra vez les va a volver a mandar a este Mesías que ustedes han rechazado. Vuélvanse a Dios. Por eso fíjate cómo arrepentimiento y volverse a Dios tiene el mismo sentido. Porque mientras yo estoy pecando, mientras yo estoy caminando la vida a mi manera, en una vida de pecado, estoy caminando completamente al contrario de donde está Dios. Yo camino para allá, Dios está para allá. Cuando yo me arrepiento, cambio de actitud y giro hacia Dios, también me estoy volviendo a Dios, porque me estaba yendo de donde Dios estaba. Entonces Pedro les dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, reviertan su actitud, cambien su mente. Y después hay una expresión muy bonita de Pedro que dice que Dios les dará un tiempo de refrigerio, y se refiere es como una expresión, el tiempo de refrigerio es como una expresión de recuperar el aliento. ¿Viste como cuando estás, no sé cuántos salieron a correr, yo lo intenté alguna vez, pero tengo un amigo acá que corre mucho. Pero ¿viste cuando salís a correr y te queda, a mí me pasó muchas veces. O cuántos empujaron el auto, solamente empujando el auto ya o arranca o nos vamos juntos, auto y yo. Llega un momento que ya no te queda más nada. Entonces esto de revertir mi situación, de revertir mi mente, mi pensamiento
y poder volver a los brazos del Señor es como recuperar el aliento. Porque mi hermano, decime si no, la vida sin Dios es una agonía. Es la realidad. La vida sin Dios es una agonía. No podemos vivir sin Él. Los que hemos vivido el tiempo que sea que hayamos vivido sin Dios, podemos dar testimonio de que la vida es una agonía. Y los que hemos vivido un tiempo sin Dios, conociendo a Dios, es peor la agonía. Porque vos sabés que en Dios es una vida preciosa. Y si encima te tomás el atrevimiento, como yo lo hice de tonto alguna vez en mi vida, de tomar distancia de Dios, la vida es un caos. Y vos sabés que la vida va por otro lado, que no va por ahí. Por eso arrepentirnos, volvernos al Señor, nos produce un alivio de parte de Dios. ¿Sí? Es como sacarnos un peso de encima, como aliviar la carga. Bueno, de hecho es lo que Jesús nos propone, ¿no? Que dejemos en Él sus cargas y que llevemos su carga, que es mucho más liviana, es mucho más fácil de llevar, es mucho más emocionante. Conclusión, y termino. Muchas personas tienen o esperan en diferentes cosas, que diferentes cosas le puedan dar sentido a su vida o buenos resultados. Muchos lo buscan en el dinero, muchos esperanzan o esperan de parte de un gobierno, muchos esperan de una religión, muchos buscan en otros países, pero pocos tienen fe, como dijo Pedro, en el autor de la vida. Pocos buscan al autor de la vida. Hay mucha gente que no conoce al Señor, o toda la gente que no conoce al Señor, que está muerta en vida. Y en vez de buscar al autor de la vida, por ignorancia, buscan la muerte o siguen caminando en la muerte. Ahora, Dios quiere manifestarse en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pero ¿sabes de qué manera Dios, sus milagros, su bendición y su salvación se va a poder manifestar en la vida de la gente que está alrededor tuyo y mío? Si vos y yo compartimos el Evangelio. Como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, viendo una necesidad y en medio de esa necesidad ir por mucho más que la necesidad. Porque la verdad que le podrían haber dado unos mangos y este hombre estaba bien, porque era lo que estaba pidiendo. Sin embargo, fueron mucho más. Y no, la verdad que no satisfacieron la necesidad de ese momento. Como dicen por ahí, no le dieron el pescado, le enseñaron a pescar. Porque era el hombre, no solamente había conseguido salvación, sino que podía trabajar. Así que no iba a ganar 2 o 3 moneditas al día, sino que iba a poder ganar el dinero que su propio trabajo le diera. Pero Dios quiere manifestarse a la gente que está alrededor nuestro. Y somos nosotros ese canal de bendición. Somos nosotros la voz de Dios para esas personas que no lo conocen. Debemos aprovechar cada oportunidad. Es interesante cómo a veces tenemos oportunidades delante de nuestros ojos y no las aprovechamos. Cómo tenemos oportunidades simples, fáciles. Está, ¿no? Como decimos en el fútbol, la pelota picando para hacer el gol. Y aparece, bueno, no voy a decir qué jugador porque no sé de fútbol, pero aparece ese jugador que vos sabés que la patea para cualquier lado. Y vos decís, no, lo tenías ahí. Estaba servido, pero no lo vemos. Es porque no lo vemos. Porque necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Porque como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, lo vio. Vio que este hombre no necesitaba buenas monedas, necesitaba ser salvo. Y de repente se vio lleno de gente y dijo, wow, qué oportunidad para predicar el Evangelio. Escúchenme, israelitas. Esto lo hizo Dios, no lo hice yo. Entonces Pedro empezó a predicar el Evangelio. ¿Cuántas oportunidades tenés delante tuyo de predicar el Evangelio y poder mostrar el poder de Dios? Y por ahí no lo estás haciendo, o por ahí sí lo hiciste, sé que muchos lo han hecho. Ahora, todos los milagros o señales de Dios tienen propósitos. No son, los milagros de Dios no son un fin en sí mismo. Los milagros de Dios tienen el propósito de glorificar a Dios, tienen el propósito de confirmar su palabra, tienen el propósito de mostrar su amor, tienen el propósito de despertar la fe y tienen el propósito de revelar su reino. Tienen propósito los milagros de Dios.
Los milagros de Dios no son para que vos, para que yo, para que el vecino solamente reciba ese milagro, reciba esa sanidad, se concrete ese negocio, pueda hacer ese viaje. No tiene que ver con eso. Eso es solamente un medio para llegar a algo mucho más grande, que tiene que ver con el Señor. Hermano, pidamos al Señor, como hacía Pedro, como hacía Jesús, de que nos dé la habilidad de poder predicar como Él, con parábolas, con empatía, haciendo preguntas, analogías, dando ejemplos, tratando de contextualizarnos, tratando de ver al otro y si encima tenés la posibilidad de conocerlo un poquito y saber a qué se dedica, dónde vive o lo que sea un elemento que pueda servir para conectar. El otro día hablaba con una persona que me contaba acerca de que se dedica a comprar y vender cosas y hacer negocios por ese lado, ¿no? Entonces, estábamos hablando del Señor y él me planteaba un poco su impaciencia de que estaba esperando que Dios hiciera algunas cosas y que todavía no están sucediendo. Entonces yo le digo, bueno, vos entendés mucho de negocios. Vos, por lo que me contaste, has puesto muchos negocios y entendés el principio de que para poner un negocio o para que el negocio dé, hay que esperar. Hay que darle tiempo. Algunos dicen que hay que esperar 1 año, otros dicen que hay que esperar 2 o 3. Pero como sea, hay que esperar. Mínimo 1 año hay que esperar para que el negocio dé. Durante 1 año hay que poner y en un momento empieza a dar y dar y dar. Pero hay que esperar, hay que tener paciencia. Con esto pasa lo mismo. Vos conociste al Señor, le entregaste su vida, ahora le entregaste un montón de cosas. Ahora tenés que esperar, tenés paciencia. Hay cosas que Dios de repente las hace inmediatas y hay cosas que Dios se toma su tiempo porque está trabajando en tu corazón otras cosas. ¿Sí? Entonces poder empatizar con la otra persona, pedirle al Señor que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos dé las estrategias que usó Él, mi amigo. Si vos leés la vida de Jesús y interpretás la manera de Jesús de presentar el Evangelio, te vas a dar cuenta que Jesús lo hacía con cosas cotidianas. No presentaba una teología que nadie podía entender. Todo lo contrario, era muy simple, era muy sencillo. Que Dios nos pueda dar esa sabiduría y esa habilidad. Ahora, Dios no siempre nos da lo que necesitamos. O Dios no siempre nos da lo que queremos, sí nos da lo que necesitamos. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos orado y hemos pedido por esto, por aquello y no llega? ¿No? A todos. O todo lo que pediste Dios te lo dio. Así. Porque Dios es Dios. Porque Dios te conoce, porque Dios me conoce, porque Dios nos creó, porque Él sabe lo que necesito. Yo estoy cual mendigo tirado en el piso pidiendo unas limosnas y que alguien me ayude con mi necesidad. Y viene Dios siendo el dueño del oro y de la plata y me dice, no amigo, pero te perdono los pecados. Cree en mí, vas a ser salvo. ¿Y vos qué harías si ves esa situación? ¿Dirías gracias Dios por salvar a este hombre? ¿O dirías no Dios, porque tirar unos mangos? Con unos mangos lo arreglamos. Porque a Dios le importa nuestro corazón. A Dios le importa nuestra salvación. Lindo sería que a vos y a mí también nos importe nuestra salvación. Y que podamos ver que Dios, el dueño de todo, es el autor de la vida. Por eso muchas veces, mi hermano, luchamos contra nosotros mismos y contra nuestros propios intereses y perdemos de vista que a Dios le interesan otras cosas. Y por eso a veces nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios. Y a veces nos cuesta tanto aceptar que Dios va mucho más allá, dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Hermano, no nos podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque sé que todos los que presentes que estamos acá hemos visto y oído el poder de Dios. ¿Sí o no?
Todos podemos dar fe de algo. De tu propia vida primero y seguramente de la vida de alguien más. Así que no nos podemos callar. No nos debemos callar. Dios no lo dice, pero estaría casi prohibido que nos callemos. Así que te invito esta mañana a que puedas pensar en esas personas que conoces y que todavía no conocen al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Pensá en esas personas que conoces y que no conocen al Señor. Identificalas ahí, hacé tu listita, si es una sola o si son la cantidad que fuera. Pensá en esa persona o en esas personas. Ora por ellas. Ora por ellas. Pedile al Señor. Pedile al Señor que hable a su corazón. Pedile al Señor que abra sus ojos. Pero te animo y te desafío a que le pidas al Señor que te dé la oportunidad, por primera o por otra vez, de presentarle el Evangelio. Pedirle al Señor que use tu vida para que lo conozca. Aprovechá en los próximos días, te quiero compartir el desafío de que esta semana te comuniques con esa persona o con esas personas. Que le mandes un mensaje, que puedas arreglar, juntarte a tomar un mate o a comer algo o simplemente a verte. Y puedas hablar del Señor y puedas ser sincero, transparente y simple. Y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes que estos días estaba pensando en vos? Estaba pensando en vos y quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que hay esperanza para tu vida. Que así como hay esperanza para la mía, hay esperanza para la tuya. Que de la misma manera que Dios hizo un milagro en tu vida, en mi vida va a ser un milagro en la tuya. Estos días estuve pensando en vos. Dios puso algo en mí y estuve orando por vos. Estoy orando por vos. Mi hermano, tenemos una sola oportunidad de vivir esta vida. Así que aprovechemos cada momento y compartamos la verdad del Evangelio. No vamos a vivir esta vida dos veces. Esta es la única oportunidad que hay. Así que, teniendo en cuenta lo que hicieron nuestros hermanos al principio de la iglesia, pudiendo ver la necesidad, pudiendo predicar el Evangelio y pudiendo ver el escenario que se presentaba, que el Señor nos abra los ojos y nos permita ver lo que se nos presenta cada día.